la radio de la gente. El siguiente programa es de clasificación O, de opinión, apto para todo público. Democracia M y Democracia TV presentan Diálogos con Francisco Rocha. Diálogos. Diálogos. Buenas tardes, amigos, estamos nuevamente encontrándonos para dialogar. Está con nosotros el economista Mauricio Pozo, candidato a la vicepresidencia de la República en binomio con doña Cintia Viteri. La doctora Viteri es candidata del Partido Social Cristiano y algunas agrupaciones más en el país. No es nuevo que nos visite el economista Pozo, siempre acudimos a él, a sus reflexiones, al análisis que ha hecho. Ahora es candidato, por supuesto. Y veamos cómo le ha ido en esta incursión política como candidato a la vicepresidencia y qué nos puede contar de sus recorridos, de su contacto, si el análisis estrictamente económico que hacía tiene sentido con este contacto permanente con las fuerzas políticas y ciudadanas del Ecuador. Economista, bienvenido. Muchas gracias, Francisco. ¿Cómo están estos días de campaña? ¿Cómo le ha ido en el contacto personal? No puedo decir que usted llega recién, la gente lo conoció como ministro, lo conoció y le han agradecido por sus reflexiones. ¿Qué le han dicho? Bueno, la experiencia que he tenido, yo diría, es invalorable en lo personal. Me ha llenado mucho, he aprendido mucho, he percibido con mayor realidad los problemas del país. Hemos recorrido tantas ciudades, tantas poblaciones. Hemos visto tanta situación difícil, momentos alegres también, pero siempre he tenido una experiencia de gratitud con la gente porque me han recibido realmente con los brazos abiertos. La gente muy cariñosa, muy abierta, muchas veces tratando de buscar un refugio para decir lo que no pueden decir. Claro, se le agarran a uno del brazo y le dice, Señor, por favor, ayúdenos, no tengo trabajo. O sea, es realmente una situación complicada. Y es muy enriquecedor porque ves lo humano de más directamente. Este Ecuador más profundo que a veces... Claro, el Ecuador que uno sí lo conoce porque estudia esos temas. ¿Verdad? Pero claro, en el papel es distinto que en el trato directo con la gente. Y además porque uno ha podido, al menos yo he podido percibir lo diversos que somos. O sea, somos tan diferentes de un sitio a otro. Nuestras preocupaciones sobre ciertos temas son diferentes, son distantes, pero hay denominadores comunes. O sea, no hay ciudad que hayamos visitado, por ejemplo, donde la principal preocupación no sea el empleo. O sea, todo el mundo está en eso. El que tiene trabajo está muy preocupado porque no sabe hasta cuándo va a tener. Claro. Y el que no tiene trabajo, obviamente, desesperado porque no puede llevar el pan a su casa. Entonces, este proceso es un proceso donde uno aprende mucho, pero también es muy diferente en el sentido de cuáles son las aspiraciones y qué es lo que percibe la gente como los otros problemas adicionales. El discurso en Manta no necesariamente es el mismo de Puerto Viejo. Claro. Y están separados por 30 y es la minutos. misma provincia. Sí, la misma. Claro, entonces, sí. Claro, y el pescador de Pedernales es distinto al pescador de Manta. Claro. O sea, hay cosas que es tan diverso esto y uno se va al Carchi y piensan de una manera y después se va a Huaquillas. Hay otra realidad, claro, además de pensamiento. Claro, y uno se va al centro, dice, liberalicen todo, se va al sur, tiene miedo de quebrar. O sea, hay todo un tema de entender al Ecuador. Esta riqueza que es el Ecuador en toda esta conformación de visiones y todo eso, al mismo tiempo es un reto, cómo empatar entre todos para construir un país que nos sirva a todos. Así es, o sea, yo creo que esto es bueno sobre todo para un candidato que llega a la presidencia de la República y puede con esto perfeccionar su programa de gobierno, saber dónde apretar más, dónde apretar menos,
cuáles son las reales necesidades por cada una de las zonas. Y las experiencias que uno ha vivido en este tiempo, a mí, al menos de lo personal, creo que ya tengo material para escribir más de un libro. Entonces, eso para mí ha sido muy ¿Valió la pena aceptar el reto, Mauricio? Hasta ahora ha salido todo bien. Y se podría completar si ganan. Claro, estamos muy optimistas, los números nos favorecen, nos sentimos muy respaldados por la gente, ha sido bien recibido el binomio, somos un equipo de trabajo, la gente así lo percibe. Cintia con su experiencia en el tema legislativo, ¿no? Político, yo con mi contribución en la parte económica hacemos una buena dueta, digamos, y tenemos una buena relación personal, entonces eso también se ve afuera. ¿Le han hecho reflexionar a usted sobre si era con Cintia que había que hacer binomio y no con otro? No tengo la menor duda, tengo la menor duda que era con ella. Que era con ella, no tengo la menor duda. Y me alegro que el destino haya les haya encontrado dirigido en este punto, los temas desde allá, ¿no? Así es. En la casa, ¿qué dicen? ¿Están alterada la vida diaria? O sea, sí se ha alterado. ¿Están en conjunto todos trabajando? De mi familia, o sea, tengo 3 hijos, mi esposa, uno está en el exterior, el menor está en el exterior, pero también está haciendo campaña afuera, él vive en Toronto y ahora con las redes también se facilita. Se acerca más entonces ha enviado videos y una serie de cosas, entonces está ayudando. Una hija mía trabaja en un tema muy fuera de esto que no le da tanto espacio para meterse. Pero mi esposa está metida de cabeza y mi hija mayor es la jefe de campaña en Quito. Entonces está cubierto. O sea, la parte esta se politizó la familia. No hablamos sino de eso, o sea, todos los días hablamos de eso. ¿Y critican algo? Dicen esto no debe hacerse, esto sí. Sí, yo creo que es bueno. Lo peor que uno debe creer cuando está en campaña es que todo está bien y autoengañarse. Claro. O sea, hay que ser crítico en lo que hay que ser crítico y apuntalar lo que hay que apuntalar. ¿Qué es lo que más ha tenido que trabajar en el discurso ya? O sea, a decirles a los ciudadanos. La parte económica, la gente va a decir, esos él temas sabe, lo maneja, pero el perfil del que escuche el discurso es siempre diferente. Lo más difícil para mí es no lo que tenga que decir, sino cómo decirlo para llegar donde tengo que llegar. Porque si yo me paro en un estrado ahí con pescadores, no puedo tener el discurso de irme a hablar con la Facultad de Economía de la San Francisco. Claro. O sea, es otro público, es otra gente. Entonces hay que graduar el discurso para eso y ser lo más claro posible para que a uno le entiendan. En economía a veces nos perdemos con palabras complicadas que al final del día nadie entiende. Entonces hay que ser lo más simple posible, que queden los conceptos claros. 2 ideas, 3 ideas máximo, pero que quede el mensaje claro, que es lo que nos interesa. Y los jóvenes en las universidades, estuvo en la Universidad Católica también, en San Francisco. Hemos estado prácticamente en la Católica, los jóvenes hemos estado en la San Francisco, en la Universidad SEC, en la Ecotec de Guayaquil, estamos en la SEC de Guayaquil, hemos estado en ¿cuál otra? La Católica. En las provincias también, en otras universidades. Hemos estado en Cuenca también, en la Universidad de la SUAY. O sea, hemos estado muy presentes. Yo tengo muy bien. No hubo alguna silbida, alguna cosa así. Nunca. Aquí en la Católica yo supe que se quedaron muy contentos, pero que le aplaudieron más a usted en la UDLA que a Cintia. Es así, ¿no? No me pongo a pensar. ¿Será porque era de la Católica? No, me aplaudieron cuando dije que era alumno de la Católica y me gradué en la Católica, eso fue la verdad. Pero el tema también es que, en mi caso particular, yo he sido docente toda mi vida. He sido decano, he sido director de posgrado, y entonces sí les entiendo a los muchachos, les manejo bien, y hay que ir con el speech que ellos esperan recibir, y con algo, diciendo, a ver qué rol van a jugar. Ayudó en la campaña también. Ayudó, y el tema político, la experiencia de Cintia, sin lugar a dudas, porque Cintia sabe
costuras y por dónde Sí. pecan los legisladores. Entonces, ¿Y qué se puede decir con firmeza? Claro, Y ha entonces, luchado. y además ha ella es luchado, muy ¿no? carismática, Sí. es una mujer muy carismática que llega muy bien a todo nivel, arriba, al centro, abajo. ¿Se ha topado con alguno de Alianza País que le diga, oiga usted tal cosa, nosotros ya tenemos carreteras, ya tenemos presidente? Sí, me tocaron, pero han Pero sido así más no- temas aislados. Yo, ¿Ya? como temas aislados. Un señor me dijo, me acuerdo que entramos en una barbería, me dijo que me conoce. Y como no me dio la mano, ya vi que no había muy... Que no había un buen ambiente. Y por me lo dijo menos. que, ¿cómo así estoy ahorita ahí? Que nunca estuve antes. Le dije, señor, yo nunca he sido candidato. Claro. Yo era ministro. Pero tenía que venir. Le digo, no, los ministros no hacen ese trabajo. Claro, si no, no están de candidatos. Entonces hay ese tipo de cosas, Ya. pero no ha habido jamás Ninguna. ningún tema así agresivo, Que de el día violencia. de ayer nada. han agredido, por ejemplo, a Enrique Ayala. Sí, qué ¿no? pena, y me solidarizo con Enrique. Me parece que caer en eso es inaceptable desde cualquier punto de vista. Entonces, la caminata, el esfuerzo La nuevo caminata. para usted, ¿resultó bueno Claro, también? además, mucha gente, me acuerdo el día que me anunciaron como binomio, alguna periodista me dijo, pero ¿y cómo va a ser? ¿Usted no tiene carisma? ¿O no se sube a la...? Ya. Y sucede que no ha sido Que tanto no así, hace- Francisco. Más que bien me la dicen periodista que deje estaba- de reírme Sí. tanto. Ya, y además, ya. uno aprende de todo. Sí, O sea, yo he hecho en mi vida también muchas cosas. Sí. He estado en el sector privado, público, en la academia, he manejado hospitales, compañías de asistencia, bancos, o sea, he estado bastante regadito, entonces sí me he acoplado a Ya. las cosas. Pero lo que peor que uno puede hacer es dejar de ser lo que uno es. Ya. Hay que ser genuino, Ya. auténtico. ¿Dónde- Pero sí, graduar el discurso a lo a que uno los está. sectores, claro, para Entonces, que volverlo entendible. claro. Y ahí aplica lo de maestro. ¿Cómo explico a estos que recién comienzan? El tono y de no voz, claro. no del posgrado, ni de la sí, sí, maestría. sí. Y el tono de voz, Ya. el donde hay que poner énfasis. Cintia en eso es muy buena porque ella llega bien al corazón de la gente, sabe topar las vibras, los sentimientos tiene de más política, entonces pone más política en el yo, discurso. yo llego menos así, pero trato de llegar en otra forma y poniendo el acento donde hay que poner. Y claro, los discursos a uno le interrumpen también con los aplausos y eso quiere decir que algo les gustó. Que sonó algo bien Algo y que sonó entusiasmó a la gente. Sí, ¿ya? entonces, en ese sentido, la experiencia, yo te diría, en resumen, ha sido muy buena, muy buena. Mauricio, ¿y la comida? En todas partes. Verás, De todo. Yo creí que iba a bajar de peso, pero no he imposible. bajado, creo, ni una libra, Ya. ni una onza. Ni una onza. Ya. Lo que pasa es que la comida es muy desordenada, a veces no tienes El horario, tiempo de sí. comer, estás en el auto, en el auto carro comiéndote en una tienda, compraste una bolsa de papas fritas, Claro. entonces eso... Para tener algo. Claro, y llegas y comes de todo y se te descompone el estómago porque comiste algo que no estaba Claro. tan Que limpio, además, tan... o que no otra- estaba acostumbrado el estómago, Claro, entonces la sazón. sí y hay eso, un sí. impacto en eso y hay que tener cuidado porque inclusive hasta en el agua que te tomas Claro. hay que ver quién te dé el agua porque Claro. no sabes quién te rodea. Y cualquier mal rato puede hacerle pasar. Sí, sí. Te toman un purgante, Sí, se te acabó la La jornada, campaña tienes que ir a de meterte. 2 o 3 días, claro. Entonces sí hay que tener un poco de cuidado en esas cosas. O sea que ya práctica para... ¿Estará pensando en otra campaña o...? ¿Quién? No, yo estoy pensando, yo voy en la segunda vuelta. Voy a tener que venir. Ya, para aplicar todo La segunda, esto. sí. Mauricio, esta primera parte que ha sido así de ver en lo personal, porque como que a veces también nos descuidamos de esta parte humana del candidato y nos ponemos solo en los problemas, pero esta experiencia, que cada vez que le escucho, recuerdo, yo he acompañado a candidatos a la presidencia y claro, una vez me acuerdo 2 o 3 días nos dieron un mismo plato, porque le habían contado que el candidato nuestro comía ese plato, y a dónde llegamos habían hecho eso. 2, 3 veces está bien, pero al 10º uno termina diciendo, oiga, paren, Odiando el por plato. favor, no, claro. Mauricio, esto, ¿logró tener un contacto mayor con Cintia? Con la Por gente, supuesto, claro. con la gente que usted visualiza que en sus provincias en esto puede representarles y llegan Sí, sí, a por obtener supuesto. el Por respaldo supuesto. del pueblo ecuatoriano. Se ha hecho un buen equipo, hay buenos
candidatos en las distintas zonas, provincias. Yo me he preocupado mucho de hacer medio de profesor, explicarles bien qué es lo que queremos hacer la parte económica, porque a ellos también les preguntan eso. Tienen que responder. Y es más, ayer en una entrevista me decía la periodista que he sido buen profesor porque todos tienen exactamente el mismo discurso que les quedó. Ah, perfecto. O sea que algo de economistas van a tener. Entonces les digo, vea que este es el objetivo, hacemos esto por esta razón, esto se cubre de esta forma. Entonces, es gente inteligente, no hay que ser un técnico puro para entender las cosas. La economía tiene mucho sentido común, que a veces es el menos común de los sentidos, pero es de criterio, entonces la gente ha podido captar eso y hemos tenido un discurso, yo creo, bastante homogéneo, con bastante sindéresis, sin duda, entre Cinti y yo, y obviamente con el resto del equipo. Ustedes han sido los únicos que anunciaron un primer equipo económico, ¿no? Sí. Aquí en Quito. ¿Vale la pena eso? No, lo importante es que se tenga bien claro que nosotros nunca vamos a ofrecer algo que no esté debidamente sustentado y analizado, y esos son las bases de lo que hemos ofrecido, el tema del subsidio eléctrico, el tema del plan de vivienda, el asunto de los impuestos, todos esos elementos son parte de un análisis. Hay un equipo de trabajo, son profesionales todos muy bien formados, con estudios en las principales universidades del mundo. Entonces, eso creo que es una señal de preparación, de responsabilidad, de madurez y de confianza para que se vea que aquí hay gente que nos respalda. Hay una parte que en la segunda parte de este diálogo, pues, sí quisiera volverla a tomar, pero usted acaba de mencionar lo del subsidio. ¿No es un poco caer en el populismo también, en un país en donde las cosas hay que recuperarlas? Y decir, vean, de todas maneras no les vamos a cobrar. Fíjate, yo he escrito algunos libros, en el último que recoge algunos artículos míos. Sobre los subsidios. Hablo bastantes veces sobre el tema de subsidios. Tengo ahí algunos 7 artículos de subsidios. Y ahí lo que he dicho, y lo mantengo ahora, es que los subsidios no son ni izquierda, ni derecha, ni malos, ni buenos. Todos los países tienen subsidios, los capitalistas, los socialistas. Veamos la parte agrícola de los Estados Unidos. Lo importante es que el subsidio reúna ciertas características. Primero, que sea temporal, no puede ser eterno. Segundo, que sea focalizado, que tiene que estar presupuestado, no puede generar lo que se llama efectos para otros sectores. Y mientras cumple estas características, los subsidios son buenos. Y mientras no los cumple o no haya estos elementos, es un mal subsidio. Entonces, el tener un subsidio financiado, presupuestado, focalizado, va a ser temporal, no es caer en absoluto en temas ni de demagogia ni de exceso de paternalismo. Porque a propósito de esto, el candidato de Alianza País, el licenciado Moreno, ya ha aumentado, dice que de 50 pasará hasta $150 del subsidio. ¿No es peligroso esto de que comience a ser un baratillo? Y donde usted que ha sido el analista económico esencial, yo diría en muchos de los casos, ¿no está poniendo en peligro sostener esto? A ver, es explicado como usted dice, todos están así. A mi criterio es inaudito que en un candidato que no ofrece un programa económico distinto al que se ha tenido en esta década, porque es del mismo gobierno que sale el candidato, con una economía absolutamente destrozada como la que tenemos, en recesión, sin plata, sin liquidez, con atrasos, promuevan un aumento del subsidio del bono de desarrollo humano, en este caso a $150. O sea, no tiene sentido. Primero, que expliquen de dónde van a sacar para pagar esa cifra. Segundo, que en términos de incentivos no es el adecuado. El incentivo, cuando usted sube demasiado el subsidio, termina siendo un incentivo perverso, que se llama, porque la gente va a empezar a preferir no trabajar y recibir el subsidio y ver cómo se redondea con otras cosas. O sea, uno tiene que ser muy tinoso en eso. Entonces, si no es suficientemente analizado, estudiado, uno cae en un anuncio absolutamente, ahí sí. ¿Cuál es la diferencia entre el subsidio eléctrico
de no pagar hasta 180. ¿Sabe cuánto kilovatios? cuesta el subsidio eléctrico? ¿Qué será? Ahora, En el peor de los 600 casos, millones, 300, 250 al año, y el presupuesto tiene 30.000 millones, o sea, no es un tema de discusión. Ya. El caso del bono de Pero desarrollo humano, ayuda a que esos 250 invertidos así promueva otros ingresos, porque son ingresos que dejan de percibir. claro, esto puedo explicar, Francisco, inmediatamente, pero solamente para completar la idea. Si eso cuesta 250, el bono de desarrollo humano cuesta 800 millones, Ya. a $50 del bono, ¿cuánto cuesta con $150 del bono? Claro. Ya, entonces 2.400 millones. haciendo O sea, así nomás. 2.000 millones contra 250, hay 10 a 1. Entonces, ni comparar el Ya. tema del sacrificio. Segundo, toda la suma de los impuestos menores que vamos a recibir, porque estamos anunciando que se va a abolir el impuesto a la salida de divisas, el anticipo. ¿Total la reducción- salida de divisas o algo para que se registre por lo menos? No, a cero, eso va a cero, eso va a cero. Esta es una economía dolarizada que vive del libre flujo de capitales, Ya. una restricción ahí. No importa si no tiene tenemos sentido. registros de salidas ni de Puede divisas. haber registro, pero no puede haber la tasa. Ya. Ya, lo importante es que el inversionista sepa que si quiere remesar lo va a hacer. Ya. Además, Entonces la tiene gente si no tiene confianza igual saca la salida plata. de capitales. Anticipo el impuesto a la anticipo renta, de- Y el salvaguardias. anticipo de impuesto a la renta no será solo de transformarlo en impuesto a lo que era el Lo que impuesto a la pasa- renta mismo y lo no que pasa- a todo ese impuesto Pasa compuesto que tiene ahora. El anticipo es conceptualmente no tiene fundamento técnico, porque el anticipo es, yo voy a anticipar el impuesto a la renta al Estado de un ejercicio que no ha terminado, que yo no sé si voy a tener tenemos. utilidad o pérdida, Ya. y por lo tanto, si no tengo la plata, como es una que ya pagué. tengo que pagar y me tengo que endeudar, donde hay un ya. costo financiero de algo que ni siquiera sé si voy a tener. Entonces, no No hay un sentido lógico en el sentido tema, ¿no? absoluto en el tema. Ya. Entonces, eso, más los otros impuestos de la tierra, el verde y de la plusvalía, todo eso suma, más lo de la energía eléctrica, todo eso suma $2.800 millones aproximadamente. Ya. ¿Cómo me voy a financiar? En el lado del gasto, de 8 a 10 mil millones es lo que tienes en gasto de capital cada año en presupuesto. Nosotros hemos identificado por rubros que de esa cifra, más o menos 4.000 es delegado al sector privado de manera bastante Ya, rápida. que podríamos Ya, plantear. de ahí ya estás cubriendo eso. Segundo, en desperdicios, en excesos, sabatinas, viajes, carros, edificios, celulares, todo lo no indispensable es de 23.000 millones en una década, es más de 2.000 millones por año. Ya. Tienes los 2.000 más, tienes 6.000. Y el tema de la refinación que estamos analizando, que ver si se lo entrega al sector privado, ahí te ahorras en importación de derivados alrededor de 2.000, solo ahí tienes 8.000. 8.000. Entonces cubres no solamente esto, Ya. sino que te queda un remanente para ir reduciendo el bache fiscal, pues. Claro, porque además va a ser... Y será- aparte tienes que plantear lo de la deuda, renegociar lo que hay que renegociar, replantear lo que hay. Quedémonos ahí para en este corte replantearlo nuevamente, comenzar con deuda y ver cómo el bache Perfecto. fiscal está. Estamos conversando con Mauricio Pozo, amigo de la casa, candidato a la vicepresidencia de la República en binomio con la doctora Cintia Viteri, las listas 6. Enseguida volvemos. En un momento regresamos con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Son las 12 horas con 33 minutos. Inicio del espacio Mi publicitario. nombre es Orlando Pérez Granja, candidato a la Asamblea por la circunscripción 3 de Pichincha. Mis 3 ejes de gestión son: leyes para salir de la crisis y generar empleo, leyes para recuperar derechos y libertades, y mano dura a la hora de fiscalizar. Por asambleístas provinciales, vota todo en plancha. Vota todo 10. Dalo y Ramiro, presidente. Van la pinta. Publicidad electoral. Asambleístas provinciales. CNE. Elecciones Generales 2017. Estamos viviendo años duros como tú. Vemos cómo nos perjudican y empobrecen. Nos preocupa el futuro de nuestros hijos. Hemos sentido indignación y rabia, pero también más esperanza que nunca. Ya toca un cambio positivo. Raya, todititito a las 6. Publicidad electoral. Asambleístas nacionales. CNE. Elecciones Generales 2017.
Vamos por el cambio. Viene con fuerza el cambio que hará surgir el trabajo. Cambio que a la familia le devuelva la esperanza. Vamos con ilusión, hagamos grande esta tierra. Para asambleístas por Pichincha, vota todo en plancha 21-23. Patricio Donoso, asambleísta. Vamos por el cambio. Publicidad electoral. Asambleístas provinciales. CNE. Elecciones Generales 2017. El pueblo ya tiene definido su voto. Aquí la 10 es todos. Todos somos de las 10. Dalo Bucaram es la mejor decisión de todos. Soy el único candidato que ha tocado mi puerta para preguntar mis necesidades. Lo veo en mi barrio y con mi pueblo. Por eso él nos entiende. Él es de los nuestros. El man en la pinta. La nueva fuerza del cambio ha llegado. Dalo y Ramiro, presidente. Publicidad electoral presidenciales. CNE. Elecciones Generales 2017. Solo las 6, leyes que sirven, horas que se ven. Todos los ciudadanos debemos tener un cambio de actitud, comprometiéndonos seriamente a encontrar un nuevo rumbo al país. Eso solo se consigue con libertad, independencia y compromiso social. Soy Santiago Guarderas, candidato a asambleísta por el Distrito Centro Norte. Publicidad electoral. Asambleístas provinciales. CNE. Elecciones Generales 2017. Fin del espacio publicitario. Desde el Distrito Metropolitano de Quito. Cadena Democracia. La radio de la gente. Estamos de regreso con el economista Mauricio Pozo, candidato a la vicepresidencia de la República en binomio con doña Cintia Viteri, las listas 6. Estábamos en el tema de los subsidios. ¿Y por qué esta se vuelve claro? Ustedes proponen una cosa. Yo estaba recordando que cuando en la campaña anterior el señor Lasso dijo que él iba a subir el bono de desarrollo humano, y entonces el presidente dijo, sí, ya, que va a subir, y que paguen los banqueros, y les mandó una de estas. ¿No tienen ustedes una respuesta así más populista? Digamos, ¿no temen que, como esta que está haciendo el licenciado Moreno, no va a tener otro subsidio de la vivienda, van a tener no sé cuántas viviendas, y él también 250,000 trabajos por año? ¿Cómo es este baratillo, Mauricio? Y ahí sí usted en eso, diríamos, no puede entrar. Es que verás, uno tiene que ofrecer en una campaña electoral lo que yo diría objetivamente y técnicamente no solamente puede cumplir, sino lo que técnicamente necesita la población. Te voy a dar un ejemplo. En el caso de energía eléctrica, los sectores pobres del país son más o menos 4 millones de personas. Eso corresponde también más o menos a alrededor de 1 millón de domicilios. Esos sectores tienen consumos alrededor de hasta 110 y 130 kilovatios hora mes. 110 en la sierra, 130 en la costa. Muchos de ellos no pagan luz. No han pagado desde No han pagado porque o no está registrado bien, o no tienen trabajo, o sea, 1000 razones. Están conectados a las redes. Entonces, visto esto, asumamos que no hay campaña electoral y necesitas ayudar a esta gente. Un subsidio de esta naturaleza no se puede llamar un tema populista ni demagógico, pues hay una realidad ahí que requieren el apoyo. Hay que respaldar. Que hay que tratar de mejorar y obviamente respaldar y es lo que estamos, y sobre esa base hemos tomado las decisiones. Fíjate, ¿cuál es la principal vía del Ecuador? La que no se hizo, la autopista Quito-Guayaquil. Se habló N veces del tema a la final nunca prosperó. Ese es un proyecto. Y la Guayaquil-Machala también. Claro, yo he estado, ¿verdad? Guayaquil-Machala es un desastre. Sí, exacto. Y Cuenca-Machala es otro desastre. Entonces se les acabó la plata en la Panamericana Norte, en Ambato creo que se acabó la plata. Porque más al sur tampoco está ninguna maravilla. O sea, pasa, la de Riobamba se achica y después de Riobamba se pierde.
Claro, o sea, Cañar, claro. Sí, sí, ahí entonces les vías... acabó, pero ¿ustedes están pensando en esta red vial también? Claro, entonces lo que te quería decir es que ese proyecto es un proyecto que demanda alrededor de, entre mano de obra directa e indirecta, unas 50,000 personas. Eso es una cifra importante, o sea, 50,000 personas con trabajo, producto de ese proyecto, nos apuntala las metas de empleo que tenemos, y así hemos hecho otras cosas. La vivienda. Primero, la vivienda no le cuesta un centavo al Estado, como la autopista tampoco. La autopista es puesta va a ser por concesión. Claro, eso es que... Pero no con decreto de emergencia. Porque eso ha dado pie para otras cosas. Claro, cumpliendo todo lo que la ley manda para eso. La vivienda decía, este es un acuerdo entre el constructor, el que vende los materiales de construcción y el banco. Entonces el uno financia y bueno, el gobierno coordina, digamos. Puede dar hasta un incentivo. Claro, pero... entonces ahí no es plata del Estado, es la plata de la liquidez del sistema financiero que se presta y se recupera después. ¿Qué utiliza eso? Todo el que trabaja para haciendo una casa. Carpinteros, gasfiteros, ¿cómo se llama? Plomeros, todos. Los obreros de la propia construcción, o sea, todo lo que involucra... La comida, la ropa de los obreros, o sea, también, todo eso. Entonces, eso es buscar empleo. Un proyecto de esta naturaleza genera empleo. ¿Qué otra cosa hemos dicho? A ver, señores banqueros, si ustedes le prestan al sector agrícola o al sector microempresarial, ustedes van a tener un descuento del 50% en el impuesto a la renta de esas operaciones de crédito. De esas. De los intereses ganados. No todos, porque si no... No, pues no tienes que vivir de algo. Pero ¿por qué esto es bueno? Porque esto va a ayudar a reactivar el sector. Y si ese sector se reactiva, también paga más impuestos. Claro. Entonces, produce, no digamos más impuestos, pero produce para pagar los que hay. Tiene más utilidades, le va mejor y contribuye más a Exacto. Entonces, eso en la práctica es un anuncio que termina siendo virtuoso, porque le beneficia a todo. Al productor, que le va mejor porque tiene más financiamiento. El banco presta más, se reduce, la economía crece. Se maneja el comercio. Es de beneficio para todos. Entonces, las decisiones que hemos hecho con estos ejemplos no pueden llamarse decisiones demagógicas, pues, o sea, están sustentadas, está cuantificado, se ve cómo se va a cubrir. O sea, esos son la diferencia está entonces en esto, que esto tiene una planificación y una visión, no es solo discurso. Pero por supuesto, pues estamos trabajando en algunas otras. O sea, por ejemplo, estamos ahorita desarrollando, no voy a anticipar porque no lo tengo listo todavía, pero cierta forma de atraer recursos de los ecuatorianos en el exterior. O sea, para que tengan inversiones de ellos. Sí, ahí hay mucha como plata, inversionistas que están fuera. Entonces, pero generar desconfianza de que después... Claro, entonces yo digo, a ver, ¿por qué la gente saca la plata al exterior? Los que pueden sacar. Claro. ¿Por qué saca? Porque no tiene confianza, pues. Porque no ve que aquí hay un ambiente adecuado, porque tiene miedo de que mañana le cambien la moneda, le pongan impuestos adicionales, o sea, mil cosas. Bueno, hay que generar el ambiente de tranquilidad para que eso venga acá. En temas económicos, usted encuentra respuestas entonces a esta crisis. La deuda. Mucha de esta deuda se dice ha sido contratada justamente con esto, ¿no? Atado a varios proyectos, y algunos proyectos están. La China debe estar diciendo esto, mientras no me paguen es mío. Las hidroeléctricas, ustedes deben haber estudiado para ver el propio subsidio que le plantean. ¿Cuánto nos están costando? Esto nos va a ayudar a qué vamos a cobrar más por la producción. A ver, y siguen funcionando. Fíjate, las hidroeléctricas se han hecho con financiamiento internacional. ¿Esto qué significa? Que en el proyecto tú tienes lo que cuesta el proyecto, pero también lo que cuesta el financiamiento del proyecto. Claro. O sea, cuánto cuesta pedir plata para que nos entreguen y se pueda hacer la obra. Eso tiene en la práctica dos salidas. O le pasas la factura al contribuyente, al ciudadano, o no le pasas la factura y absorbe el Estado. Entonces, cuando uno observa el costo del kilovatio hora mes o el precio en el Ecuador versus otros países, o lo que le cobramos nosotros mismos, inclusive a Colombia, son 6 algo está y aquí mal. nos cobran 9. Aquí nos cobran 9, 10 o 11. Entonces dices, algo está mal.
Además, ¿por qué hicimos las hidroeléctricas? Lo cual es lo de fondo. Porque es energía limpia, más barata. Más barata, claro. ¿Por qué es más barata? Porque viene del agua de la vertiente, de la montaña. Porque lo que costó es montar la estructura para Claro, producir. pero de ahí se abarata. Entonces, si no se ha abaratado, obviamente hay un problema, algo no funciona. Claro. Entonces eso hay que replantear, eso hay que revisar y ver, por ejemplo, si eso demanda que ya el Estado pueda concesionarla, el control, lo que sea, y de esta manera que no haya ese costo de en la tarifa y la gente en la práctica sienta que sí hay un beneficio por la obra. O sea, porque al final, ¿para qué sirvieron? ¿Para qué sirvieron si me siguen cobrando lo mismo? Claro. La otra, el Seguro Social acaba de, el presidente de la Seguridad Social, de decir que eliminaron de los balances del Seguro Social 2.506 millones de dólares que eran la deuda por el tema de salud. ¿Usted trató como ministro ese tema? Me parece que llegó a un acuerdo o no hubo. No hubo un ese acuerdo. tema, no hubo, en mi época no había eso. No había esa deuda grande tampoco. Bueno, había la deuda interna que en bonos. Y en bonos, pero ese es. Pero esta es una deuda por enfermedades catastróficas, inclusive. Tiene que ver las enfermedades catastróficas y la atención de salud a los jubilados. ¿Es cierto? No, eso no es ilegal, o sea, borrar de los balances debería actuar que la superintendencia yo quisiera que aclaren bancos, al país, aquí llaman borrar, o sea, uno no puede borrar, o sea, está en el balance, han si estado tiene una ahí empresa 15 y años. tienen el activo un carro y el carro le vende, sale del activo el carro, pero si le vendió entró plata, entonces la plata tiene que entrar en otra cuenta, ya no está en caja, ya no está en el carro el activo si no está en caja. O sea, no hay cómo desaparecer las deudas. Exacto, sí. Como por arte pero de dice que como no es ni cuantificable ni nada, y que no es, dice, ¿cómo entiende usted eso? ¿Cómo nos podría ayudar a entender al resto de los ecuatorianos que han hecho? Es difícil ver que pueden haber sido, pero lo que puede haber pasado es que sea una obligación donde no se legalizó la operación, es decir, no hay una suerte reglamento, dicen, ¿sí? O no hubo realmente una firma de un documento. Se hizo la cosa, se transfirió la plata o como lo que sea, pero nunca se firmó nada, entonces por lo tanto yo desconozco. Lo cual no quita no debería quitar la obligación, porque al seguro le quitan plata por todas partes. Pero la superintendencia de bancos debería actuar. Si alguien modifica un balance, de lo que entiendo, a la cárcel. A ver, de lo que entiendo, antes se llamaba Superintendencia de Bancos y Seguros, de lo que entiendo ahora ya no es así. Es la Superintendencia de Valores y que maneja seguros también. Entonces ahí supuestamente... Pero está en la misma superintendencia, tiene la Intendencia de Valores. No, es otra superintendencia. Es otra superintendencia. O sea, es la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. O sea, que pasó a la de compañías. Exactamente, eso es lo que yo entiendo. Pero sin importar cuál va a juzgar o no. Claro, lo importante es que eso esté normado. Pero fíjate, hay un tema de fondo que es, ¿cómo es posible que estamos en febrero del año 2017 y no haya balances del seguro? Claro. No hay balance, el último balance creo que es del año 2014. ¿Cómo puedes tú tomar decisiones si no hay un balance, algo que te diga está mal, está bien, estás perdiendo, estás ganando? Algo que te diga... ¿Cómo está el Estado? Claro, es imposible trabajar sin información. Y el balance actuarial ni hablemos, porque eso tampoco existe. O sea, hubo también de hace algunos años atrás no existe ninguna actualización. Entonces, eso es un tema de transparencia que hay que conocer. La deuda con los chinos, no sabemos los contratos, a qué se comprometió el Ecuador, hasta dónde quiere llegar, qué está atado al convenio, mano de obra contratada por ellos, importaciones de bienes y servicios de ellos, o sea, todo eso hay que saber para ver sobre esta base, con un programa económico que baje el riesgo, replantear el pago. Esto se paga, por cierto, con petróleo, no se paga con plata. Entonces tengo que pagarle 10 barriles, le voy a decir, vea señor, aquí está el programa, tiene apoyo internacional, no podemos pagar eso, y yo le voy a pagar, ¿sabe qué? Los 10, pero 5 ahorita y uno los siguientes, no sé, estoy inventando el ejemplo. Pero hay que ensayar, o sea, una reestructuración. Porque ese es otro monto de gasto, pues.
Claro. Y si yo no reestructuro, tampoco voy a poder llegar al equilibrio fiscal que necesito. ¿Cómo hacer entonces, ya que usted topó el tema de la deuda, cómo hacer con lo que nos toca pagar este mismo año, tanto por capital como por intereses? Son 9.500 millones de dólares aproximadamente lo que se paga entre capital e interés. Lo que se paga por educación y salud son aproximadamente 5.500. Claro, es a los años que vuelve a duplicarse el tema de la deuda frente además a de eso de que primero el hombre y después el capital ha quedado... Ahí se quedó dañado. Sí. No y, eso, y eso en la práctica significa que como tengo una deuda tan alta de corto plazo, la cuota que estoy pagando es tan alta, llega un momento que no puedo pagar. Claro. Entonces tengo que redimensionar el tamaño para poder pagar, y por otra parte tengo que buscar apoyo internacional para poder, por ejemplo, reemplazar deuda cara por deuda barata. Pero no porque yo lo diga, sino porque la comunidad internacional me avala ese programa. ¿Cuántos puntos usted aspiraría a bajar? ¿Se puede calcular o no? Es muy difícil, Francisco, y no me atrevería a dar un punto ahí que si el riesgo país ahora es 900, yo le va a bajar a 500. No quisiera entrar en esa... Porque ahí sí es, creo yo, entrar en este baratillo de ofertas que no creo que sea el tema. La otra cosa que es el ingreso de capitales. Usted dice, vamos a ver, buscar que los mercados consideren que van a ser buenos clientes y pagadores. ¿Cree usted en qué áreas cree usted que estarán dispuestos a invertir? Usted ya ha conversado varias veces con los multilaterales, con empresarios. Sí, a ver, el Ecuador no ha generado en los últimos años las condiciones para atraer inversión extranjera. Ya. Incluidos bancos que vengan a competir. Bancos, por ejemplo, en el tema de los bancos, para ser puntuales, no va a venir nunca un banco con el sistema de fijación de tasa de interés actual, donde es a dedo la cosa, donde la tasa no se mueve independiente de que pase con la economía, la cual es ilógico, pues. Si hay recesión, si no hay recesión, si se endeuda, si no se endeuda. El precio del petróleo alto, el precio del petróleo bajo. Y usted le ve la tasa de interés plana. Y es fijada. Pero plana a la alta. Porque a la alta en momentos y la baja en momentos también. Porque a veces tiene que subir para no cerrar el crédito. Y sigan prestando los bancos algo más alto, sí. Y así a su vez en viceversa, pues. Pero están ahí, están parqueados. O sea, están definidos, parqueados. Administrativamente definidos. ¿Qué banca internacional va a venir en esas? Ninguno. Hacen una ley tributaria este gobierno dirigido solo al sector bancario. Para que el anticipo se convierta en impuesto y no sea un anticipo en la práctica. O sea, ¿quién va a venir en esas condiciones? Entonces, modificar estas leyes. Hay que cambiar estas cosas, crear un ambiente mucho más amigable, mucho más proclive. El Ecuador es casi la excepción de la región que no tiene banca internacional importante. Hay banca internacional aquí, pero es muy pequeña, es muy marginal. Que no compite. Pues. Claro, entonces, ¿por qué eso es bueno? Porque va a entrar una banca grande que va a generar más competencia. ¿Cree que si y las tasas de interés tienen... ¿Tiene usted alguna idea de qué bancos podrían estar interesados en venir para financiar y competir? No, tampoco. No. Pero pues, simplemente por efectos en otros países. Está presente Banco Santander en muchos países, BBVA está presente en muchos países. O sea que ese espacio hay. Pero yo no sé si ellos estén en la agenda de Ecuador. Y en la propia Asia, algunos otros coreanos, taiwaneses, ¿y eso estarán? Habría que ver. Habría que ver. No me quisiera adelantar, dependiendo un poquito del apetito de inversión que tenga. La otra cosa, no sé si usted ha visto estos últimos videos que están circulando de un detector de mentiras con el señor Capaya, en donde está... No los ha visto. No. ¿Qué hacer con la corrupción entonces? En eso, Francisco, hemos sido con Cintia absolutamente enérgicos en decir, aquí que caigan todos los que tengan que caer. Esto no podemos socapar a nadie, sea quien sea el beneficio sea de un partido, sea de otro partido, no nos interesa. Lo que nos interesa es que se sancione a todos. Sí me preocupa, y decía en otra entrevista, que esto haya salido a flote por un tema internacional. Hubiera preferido que sea obviamente la justicia nuestra la que diga esto. Hemos encontrado estos problemas. Claro, pero lo de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, ¿cómo salió? Pues lo de la FIFA fuera. Lo de Odebrecht rebota acá. Lo de los Panama Papers rebota acá. O sea,
¿Qué será? ¿De poner inversión extranjera en justicia también? Claro. O atarnos a justicia internacional. Y a veces ha pasado, claro, en Guatemala les tocó generar una estructura jurídica, ¿no? Claro, bueno, pero eso es renunciar a la soberanía, claro, de la que tanto se hablaba, pero la soberanía, ¿qué es la soberanía? O sea, la soberanía es hacer malas cosas y no abrirnos del mundo y estar todos abrazados, todos bien pobres. Creo que ese no es el concepto adecuado. Yo no digo que la justicia vaya afuera, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que me da vergüenza que sea la justicia internacional la que abra los problemas de corrupción en el Ecuador y que no hayamos sido capaces nosotros de abrir eso. La última pregunta sería entonces, ¿espera que haya segunda vuelta? Estoy seguro que va a haber segunda vuelta. ¿Y con quiénes ustedes estarán? Nosotros vamos a estar. Ya. Ahí se verá con quién nos toca. ¿Quiénes no? ¿Usted cree que de ley va a estar el licenciado Moreno? Ahora está arriba, pero la tendencia de caída es muy acelerada. O sea, si esto sigue así, capaz no entra él. Que la segunda vuelta está... ¿Con quién le parecería que deberían disputarlas? Con quien el que se ponga al frente. No haciéndonos los machitos. Claro, sí, pero el que venga. Pero estamos preparados para manejar un tema con el contrincante que tenga la posibilidad. Mauricio, ¿un debate de vicepresidenciables? Abierto, siempre he estado abierto. ¿Sí? Yo tuve un debate con el presidente actual, puedo tener con quien sea, no tengo ningún problema. Bueno, éxitos en la campaña, que vaya bien. No sé si habrá tiempo, ustedes tienen para una última evaluación de lo que ha sido la campaña, si hay, estas puertas siempre están abiertas. Muchas gracias. Mauricio. Y un último mensaje, ¿por qué deberían votar por Cynthia Viteri y Mauricio? Creo que tenemos las credenciales suficientes como para darle al país seguridad de que se pueden arreglar las cosas, se puede mejorar la economía y ofrecer al país una ruta de estabilidad, de progreso. Cynthia Viteri tiene mucha experiencia en el tema legislativo, político y yo en el área económica. Hacemos un buen equipo, nos interesa solo el Ecuador, eso es lo único que nos motiva a seguir en esta campaña hacia adelante y sobre esa base estamos ofreciendo algo que, por cierto, ya lo hicimos, cada uno en su campo lo ha hecho. No somos novatos, tenemos la experiencia suficiente y tenemos un buen antecedente limpio que nos da libertad para poder actuar, así que creo que son condiciones más que suficientes como para poder ofrecer al país este binomio que entre Cynthia Viteri y Mauricio Pozo como una alternativa válida para este proceso electoral. Gracias, y ha estado con nosotros entonces el economista Mauricio Pozo, candidato a la vicepresidencia de la República en binomio con doña Cynthia Viteri, las listas 6 del Partido Social Cristiano. Muchas gracias nuevamente. Este programa lo podrán volver a ver y repartirlo a través de Democracia S a partir de las 3 de la tarde. Nosotros también lo hacemos circular por las redes sociales. Gracias por acompañarnos, nos encontramos el día lunes.